Violencia desmedida en las calles de Caracas. Grupos de los denominados colectivos chavistas atacaron con disparos, dicen algunos que al aire, a quienes protestan por la falta de agua y electricidad en la capital. Nicolás Maduro anunció en la noche de ayer un plan de racionamiento eléctrico de 30 días, esto debido a los apagones masivos que se producen desde el pasado 7 de marzo. En 3 semanas, Venezuela ha sufrido 3 cortes de luz que han afectado a la mayor parte del país, se prolongaron durante varios días y hay algunas víctimas mortales, incluso productos de estos apagones. Vamos a saludar con este tema a Oliver Fernández, nos reporta desde Caracas sobre lo vivido este fin de semana. Oliver, se veía, pues, como lo mostramos en estos videos, que eran subidos en redes sociales, estos denominados colectivos chavistas disparando. Unos dicen que iban en contra de la población que estaba manifestándose precisamente por estas carencias, una de las tantas que hay en Venezuela. Adelante con tu reporte. Un buen día para ti, Ruth. Saludos desde la capital venezolana. Así es, un fin de semana de protesta, sobre todo en el oeste de la capital venezolana. Esas zonas que habían sido desde siempre identificadas con la llamada Revolución Bolivariana, pues en esta oportunidad se cansaron y salieron a las calles. En la avenida Sucre, muy cerca incluso del Palacio de Miraflores, las personas trancaron las vías, no solo por los cortes eléctricos, sino también por la falta de agua. Ya es común, Ruth y amigos televidentes, ver a las personas tratando de conseguir agua, incluso en los túneles que colindan con, por ejemplo, el Cerro El Ávila, y también con los que surten a los jardines, a los pocos jardines que quedan en la capital venezolana, tratando de sacar agua o el vital líquido desde allí. Las personas pues se concentraron en todo el oeste de la capital y salieron los denominados colectivos armados que, recordemos, Ruth, fueron llamados también por el propio Nicolás Maduro hace varios días, diciendo que son colectivos de paz y que supuestamente van de alguna manera a preservar la paz en Venezuela. Se dejaron ver a través de las redes sociales, incluso de algunos reporteros que viven en la zona, que pudieron captar el momento cuando estos colectivos armados pues estaban disparando a la gente que estaba concentrada tratando de exigir estos servicios que deben ser garantizados, que así lo dice la Constitución y que no han sido garantizados desde hace mucho tiempo. Vale destacar, Ruth, que a muchas personas el servicio eléctrico incluso no les ha llegado en el resto del país. Han tratado de minimizar la situación en Caracas, sin embargo también hay algunas zonas de la capital en las que aún no ha llegado el servicio eléctrico. Nicolás Maduro también en cadena nacional anunció estos recortes que se van a prolongar durante 30 días y volvió incluso a llamar a los colectivos armados a que dispersen cualquier situación que se presente, cualquier protesta que se presente en la calle, incluso luego de que se vieran estos colectivos armados disparando. Esto, por supuesto, ha traído como consecuencia el rechazo de los ciudadanos, quienes han dicho que cómo es posible que se llamen a grupos armados para tratar de dispersar las protestas. Pero vamos a ver qué fue lo que dijeron los ciudadanos. Más de otro día sin luz, basta. Por favor, terminen de definir cuál es el problema que tienen. Ya queremos agua, Gracia en la calle. Gracia no es chavista. Gracia es un pueblo que reclama su derecho. Queremos agua, luz, calidad de vida. Ruth, para hoy se espera un pronunciamiento del Frente Amplio Nacional Opositor a un año de su aniversario, y se espera que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también se pronuncie en torno a lo que han sido estas protestas y también se pronuncie sobre todo con estos colectivos armados que se vieron este domingo disparando a la población mientras protestaba acá en la ciudad capital. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por tu reporte desde Caracas. Vamos a hablar ahora de la tragedia en Perú. Al menos 20 personas han perdido la vida en este incendio que se registró anoche en un bus en la terminal de pasajeros en Lima. La mayoría de las víctimas falleció justamente en la escalera. Encontraron ahí los cadáveres. Trataban de escapar del fuego, pero solo algunos pocos pudieron salir por las ventanas laterales del bus. Decenas de pasajeros heridos han sido trasladados de inmediato a un centro hospitalario cercano, al Hospital Cayetano Heredia. Colaboren, por favor.
A esta hora aquí en la mañana nos acompaña desde Perú Mario Casareto, él es jefe territorial de Lima y Callao del Cuerpo de Bomberos de Perú. Un buen día, gracias por estar con nosotros, bienvenido a la mañana. ¿Cómo estás, Ruth? Buenos días, a tus órdenes. Buen día, señor Casareto. Quisiéramos un reporte actualizado sobre lo ocurrido, esta tragedia, 20 personas fallecidas, al menos eso era lo que reseña, lo que estaba reseñando la prensa local en Perú. ¿Qué reporte nos tiene actualizado? Bueno, son 17 muertos en este trágico siniestro, de los cuales 8 son varones adultos, 5 mujeres adultas, 2 niñas y 2 niños, haciendo un total de 17 muertos. Este incendio lamentable se ha producido en un terminal, si se puede llamar clandestino o informal, no cuenta con la licencia de las autoridades municipales. El tema de las causas que hayan producido este incendio es materia de investigación, que bueno, está a cargo de la Policía Nacional, quien ya a partir de las 10 de la mañana del día de hoy comienza las pesquisas para poder determinar cómo puede haberse ocurrido esta desgracia. ¿Cuál es la situación con las personas que resultaron heridas en esta tragedia? Bueno, todos han sido trasladados al Hospital Cayetano Heredia y a la clínica San Juan, que se encuentra en la zona. Jesús Obrero se llama la clínica, y están siendo atendidos prácticamente hasta el momento por cuenta de ellos mismos, ya que la empresa a la que ellos habían contratado los servicios no se ha hecho presente. Es un problema que ya lo está manejando ahorita el Ministerio Público de aquí de la ciudad de Lima. ¿En qué condiciones estaba este vehículo? Sabemos que es un bus de 2 pisos, como usted dice, todavía está en investigación lo que pudo haber ocasionado, pero cuando algo falla, se enciende este vehículo, pues las personas que están adentro quedan casi imposibilitadas de salir, algunos lo hacen por las ventanas. ¿En qué contexto se da este incendio? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Y cuando sucede este tipo de cosas en estos transportes, ¿esto es así? ¿De inmediata combustión? ¿No es posible controlarlo? Mire, yo voy a cumplir 45 años de bombero aquí en Lima. En mi opinión, por la experiencia, creo que ha habido una acumulación de gases, de líquidos combustibles, que posiblemente la empresa ha estado transportando en sus bodegas, y que al momento de producirse el amago de incendio en un inicio, ha cogido los gases acumulados en este ómnibus de 2 pisos, que todas las lunas se encontraban cerradas, y ha ocurrido algo así como que le llamamos una deplagación interna del bus, donde pues prácticamente no le ha dado opción a las personas a poder intentar escapar, ¿no? A esto se ha sumado de que al momento de la evacuación, los del segundo nivel se han visto atorados por el primer nivel, que también estaban procediendo a evacuar el ómnibus. La forma como hemos encontrado los cadáveres es uno encima de otro, amontonados, por decirlo de una forma, en la puerta o en la escalera que baja del segundo al primer nivel. Entonces parece que esa ha sido la consecuencia fatal de los 17 muertos que han trágicamente encontrado ahí la muerte, ¿no? Claro, lamentable esta tragedia, señor Casareto. Entonces actualizamos, de acuerdo a esta entrevista que nos está facilitando, 17 personas han fallecido en este incendio. ¿Qué se hace, señor Casareto? Usted, como parte de jefe del Cuerpo de Bomberos de Lima, con respecto a esto, ¿cómo se evita estas terminales clandestinas? En el 2018, es decir, hace un año, en enero, justamente fue clausurada por la venta clandestina de combustible para los vehículos de transporte público. ¿Seguían operando los transportes como una terminal normal? Sí, esa es la idiosincrasia que lamentablemente tenemos, donde usted clausura a las 24 horas, se produce el desacato a cualquier medida que tome cualquier autoridad municipal en todo el país.
siempre hay este tema de la negligencia que normalmente pues nos trae estas consecuencias fatales. Pienso yo que la forma o la única forma que existiría de mantener una medida radical en cuanto a una clausura es sosteniendo la medida con personal ya 24 horas parado en la puerta, que no hay capacidad para eso, pero que lamentablemente pues estos administrados o administradores aprovechan esa situación de la carencia de personal para sostener una medida y se producen estos hechos de yo vuelvo a abrir y no me pasa nada, sigo operando y no me va a pasar nada, y mire usted pues lo que ha sucedido, ¿no? Una desgracia fatal. Sí, es una de las peores, según tengo registros aquí de los últimos 20 años de una desgracia masiva. ¿Qué es lo que pasa actualmente en el sitio de la desgracia? A las 10:30 de la mañana la policía va a iniciar los trabajos de evaluación de los daños y de alguna forma determinar las causas que originaron este incendio. Ese es por un lado. Por otro lado, las familias, con el dolor y el sufrimiento que se comprende, están todas abocadas en la puerta de la morgue central de Lima a fin de poder recuperar los cuerpos. Vamos a tener un día trágico en el retiro de estos cadáveres por la forma en que se encuentran, totalmente calcinados. Y bueno, las investigaciones nos dirán qué fue lo que sucedió y cuáles son las medidas a adoptarse posteriormente. Señor Casareto, vamos a agradecerle sus minutos aquí en la mañana de NTN 24, jefe de los bomberos de Lima y también Callao. Gracias por estar con nosotros, dándonos información sobre este hecho lamentable, este accidente que deja 17 personas fallecidas, un incendio en un autobús de 2 pisos en Lima. Gracias. A sus órdenes. Buenos días. Vamos a pasar de información, hablamos ahora de los ecos que tuvo la cumbre sobre casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica. El Vaticano ha endurecido las sanciones contra la pederastia. El Papa Francisco emitió 3 nuevas leyes para combatir este flagelo que tiene en jaque a la Iglesia. Los cambios establecen que la prescripción de estos delitos ya no serán de 4 años, sino de 20. Imponen sanciones a quienes omitan o retrasen una denuncia e incluyan la creación de un servicio de acompañamiento para las víctimas. La semana pasada, la justicia en Chile ha ordenado a la Iglesia Católica indemnizar con cerca de $150.000 a 3 de los agredidos por el ex sacerdote Fernando Karadima. El fallo del tribunal establece además que estos afectados deben ser resarcidos por daños morales y reconoce el encubrimiento de la jerarquía eclesiástica a las atroces prácticas de Karadima, las que efectuó por décadas. Tras varios años viéndose golpeado por cientos de denuncias de pederastia, el Vaticano decidió tomar cartas en el asunto. Este viernes, el Papa Francisco emitió un ordenamiento jurídico para proteger a los niños de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia. Son 3 los cambios sustanciales en esta nueva ley del Estado Vaticano. Primero, el delito de pederastia tendrá una prescripción de 20 años, tiempo que comienza a correr una vez el menor cumpla los 18 años. Antes la ley preveía una prescripción que nunca llegó más allá de 4 años luego de haberse cometido el delito. Segundo, a partir de la fecha, todo funcionario del Vaticano, es decir, integrantes del Estado, de la Curia Romana o personal diplomático, tienen la obligación de denunciar los casos de pederastia, así como denunciar a quienes oculten información sobre abusos a menores. Tercero, se creará un servicio de acompañamiento para las víctimas de abusos. Es decir, las víctimas tendrán a alguien en la iglesia a quien recurrir en busca de ayuda para recibir asistencia médica y psicológica para que conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlo respetar. La promulgación de estas leyes son producto de las conclusiones a las que se llegaron tras el encuentro sobre protección de menores que se llevó a cabo en el Vaticano en el mes de febrero. Vamos a saludar a esta hora en Santiago de Chile a Helmut Kramer. Él es miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Estas leyes que acaba, o mejor dicho, que anunció hace algunos días el Papa Francisco, muestran de alguna manera lo que dejó esta cumbre sobre los casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica que se realizó en el Vaticano también hace un mes aproximadamente. ¿Cuán acertadas están estas nuevas leyes que pone el Papa Francisco? ¿Cómo lo reciben ustedes? A ver,
Más que una reacción a la cumbre, nosotros en general como sobrevivientes vemos que esta es una reacción que ha tenido el Vaticano bastante tardía a la suma de denuncias a nivel mundial, que ha sido desde los últimos años en forma escandalosa como se han ido dando a conocer. Pero ha sido la voz de los sobrevivientes los que ha empujado esta situación en el mundo. Y si bien nosotros vemos que hay un avance, por ejemplo, cambiar de 4 a 20 años el tiempo que nos dan para esperar a poder hablar, a poder denunciar, nos parece un avance, pero en este momento las legislaciones o la lucha en general de los sobrevivientes de abuso sexual apunta a una imprescriptibilidad total del abuso sexual en todos los países del mundo, y luchando también porque esta imprescriptibilidad sea con efecto retroactivo. O sea, que todos los que hemos sido abusados anterior a que se promulguen estas leyes, también podamos ir a denunciar en la justicia de cada país. Por lo tanto, sí, vemos un avance, pero creemos que cómo van los tiempos en este momento, aún van atrasados. Ojalá el Vaticano dijera el delito sexual, el abuso sexual, desde ahora en adelante no tiene prescripción. Justamente sobre ese punto que usted lo ha señalado, ojalá y dijera que esto para ustedes es importante, el hecho de que un delito de abuso sexual cometido por parte de la Iglesia Católica no tuviera prescripción. ¿Cómo, a criterio suyo, debe darse esta propuesta para luego ejecutarla? A ver, en primer lugar, si bien entendemos que el Vaticano como Estado puede ir avanzando en esta legislación, nosotros hacemos un primer llamado como sobrevivientes a que las víctimas vayan a la justicia de cada país a poder denunciar los abusos. Estos son delitos. Tenemos que entender que el abuso sexual no es un pecado, es un delito. Por lo tanto, debemos ir a nuestros países, a la justicia de cada país, para poder denunciarlo. Si en ese país el delito está prescrito, debemos unirnos los sobrevivientes de abuso y pelear por un cambio de legislación. Lo que está haciendo el Vaticano en este momento, en cierta forma, es decir, nosotros ampliamos a 20 años y vengan acá a denunciar, que también es válido. Yo personalmente también he puesto mi caso ante la justicia canónica, pero nosotros decimos partamos por la justicia de cada país para que en cada país se investigue y se castigue estos delitos. Si eso va acompañado de la justicia canónica, bien. Ahora, lo que sucedió también la semana pasada con respecto a la justicia chilena que ordenó a la Iglesia indemnizar a estas 3 personas, 3 de los tantos que habían sido víctimas de Fernando Karadima, $150.000, una forma de indemnizar, como lo decimos, pero también de tratar de sobrellevar de alguna manera todo lo que han vivido. Ya son personas adultas, lo de Karadima sucedió hace muchos años atrás y, como decimos, son 3 de muchos que fueron a denunciar a este sacerdote. ¿De qué forma eso también abre la puerta a la posibilidad de que las cosas están cambiando? Es una indemnización económica, sin duda, no borra lo que se ha vivido, pero ¿de qué forma sí es un paso además? A ver, en primer lugar, nosotros como Red de Sobrevivientes hemos saludado y vemos con muy buenos ojos esta decisión de la justicia chilena, que en cierta forma repara el daño sufrido por nuestros amigos James Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo. Y vemos que empieza a sentar un precedente. Nuestra lucha es porque se abran procesos de verdad, de justicia y de reparación. Y parte de esa reparación es una reparación económica que debe dar la Iglesia a todos los que hemos sido abusados durante muchas décadas en cada país. Nosotros sentimos que eso sienta un precedente en Chile y empieza a sentar un precedente a nivel mundial en cuanto a cuál es el camino que se debe seguir. Y es que la justicia de cada país obliga a la Iglesia a indemnizar
porque acá no solo ha habido abuso, también ha habido encubrimiento reiterado por parte de personeros y autoridades de la Iglesia Católica, y eso no debe quedar impune. Vamos a agradecer a Helmut Kramer. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 desde Santiago de Chile. Un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes. Pasamos a otros temas. El presidente Donald Trump aseguró que va a cerrar la frontera sur de Estados Unidos esta semana, o grandes secciones de ella, si es que México no detiene inmediatamente la migración ilegal. México es el tercer aliado comercial de la Unión Americana y esto puede ser entre ambas economías. Con el tema saludamos a Emiliana Molina desde Washington. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues este tema de cerrar la frontera entre México y Estados Unidos tiene a bastantes ciudadanos estadounidenses y ciudadanos mexicanos preocupados. De hecho, especialmente aquellos que residen en ciudades fronterizas como por ejemplo McAllen, Texas. Pues estas personas tienen negocios y cruzan la frontera a diario a México o a Estados Unidos por temas personales o por temas económicos. De hecho, el mandatario estadounidense Donald Trump asegura que cerrará la frontera tan pronto como esta semana si el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no toma las medidas necesarias para frenar el creciente número de migrantes que se acerca actualmente a Estados Unidos para intentar pedir asilo. Y es que según el mandatario estadounidense Donald Trump, las leyes migratorias en este país son bastante débiles y asegura que algunas agencias gubernamentales como el Servicio de Inmigración y Aduanas o la Patrulla Fronteriza no dan abasto con la cantidad de migrantes que están intentando ingresar a Estados Unidos. De hecho, Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, le envió una carta al Congreso recientemente pidiendo al menos dos cosas. La primera, que puedan mantener a familiares con sus hijos en centros de detención por más de 20 días. Esto va en contra de lo que dice el Acuerdo Flores. Y por último, también le está pidiendo a legisladores, tanto republicanos como demócratas, que permitan que los migrantes puedan solicitar asilo desde su país de origen. Esa es toda la información que tenemos desde la capital estadounidense. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por tu reporte. El gobierno del estado de Nueva York ha logrado dos acuerdos sin antecedentes en su historia. Por una parte, van a prohibir el uso de bolsas de plástico en el sector comercial. Por otra, será implementado el cobro de peajes urbanos en la isla de Manhattan, con el objetivo de aumentar la financiación para el transporte público. El reporte enseguida con Alejandro Rincón desde Nueva York. Alejandro, un buen día. Hola, feliz lunes para todos. Estos dos acuerdos hacen parte de la negociación del nuevo presupuesto para el año fiscal 2019-2020. El paquete de 175 mil millones de dólares incluye estas dos medidas sin antecedentes en la historia de Nueva York. Por una parte, la implementación del cobro de precio por congestión o los peajes urbanos que serían instalados a final del año 2020 en la isla de Manhattan, donde nos encontramos ahora, sobre la calle 60 y luego hacia el sur. El objetivo de esta medida es recolectar por lo menos $1.000 millones al año con el objetivo de destinarlos para el servicio de transporte público que actualmente enfrenta una crisis de financiación y de instalación y de mantenimiento. Adicionalmente, el segundo gran acuerdo es el cobro de unas nuevas tarifas para el uso de bolsas de plástico, que sería además una medida complementaria al veto de las bolsas de plástico en el estado de Nueva York. Esta medida se prevé que entre en vigor a mediados de 2020 y con ello Nueva York se convertiría en la tercera región de los Estados Unidos en implementar esta medida después de California y de Hawái. A la luz de estas dos iniciativas, el gobernador Andrew Cuomo entregó la siguiente declaración en la madrugada de hoy. Vean. No fue fácil, fue difícil, pero lo difícil es lo bueno, por definición. Año tras año, tras año, tras año. ¿Por qué? Porque nadie quería recogerlas, porque eran controversiales y duras. Sí, nosotros estamos aquí para hacer el trabajo duro, porque es el que necesita ser logrado. Reformar la Autoridad Metropolitana del Transporte, imponer un gravamen por congestión.
El acuerdo presupuestario que acaba de terminarse y cuyas precisiones todavía incluso son materia de negociación en la legislatura neoyorquina en la ciudad de Albany, se incluye también una importante previsión para la comunidad inmigrante. Los denominados soñadores o Dreamers cuentan ahora con un paquete de $27 millones para financiar la ley del sueño estatal, que abre una vía de financiación para que estos jóvenes inmigrantes indocumentados puedan continuar con sus estudios en esta región de los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. De Nueva York pasamos a Florida a dar paso a Paola Serna. Nos va a contar sobre el primer dispensario de marihuana medicinal fumable en el estado de Florida. Esta medida fue aprobada por el gobernador Ron DeSantis. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, esa fue una de las promesas de campaña del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. El pasado 18 de marzo firmó esta ley que permite a los floridanos tener acceso a la marihuana fumable. Lógicamente, las personas que estén medicadas y que necesiten de este tratamiento. Aquí en el sur de la Florida, particularmente en la ciudad de North Miami, abrió el primer dispensario que da esta posibilidad a los pacientes. El beneficio de fumar el flor entero es el efecto de los cannabinoides, los terpenes y los flavonoides entre su cuerpo más rápido. La ley firmada por el gobernador Ron DeSantis el pasado 18 de marzo deja, entre otros, claro que los menores de 18 años deben contar con una segunda opinión médica antes de comenzar a utilizar la marihuana fumable. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias. Un buen lunes para ti. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en apuros. Biden niega comportamientos indebidos hacia las mujeres. Resulta que una compañera de su partido había denunciado que el demócrata la había besado de forma inapropiada antes de un acto político en el 2014. En el ojo del huracán se encuentra el expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La revista New York Magazine publicó este artículo escrito por Lucy Flores, una compañera de partido del ex vicemandatario. En el texto, la mujer de 39 años relató una experiencia con Biden de la que asegura sentirse avergonzada. Sentí dos manos sobre mis hombros, me quedé helada. ¿Por qué me toca el vicepresidente de los Estados Unidos? En la publicación, Flores se refiere a los instantes previos a un evento de campaña en 2014. En ese momento, la mujer de origen hispano había sido nominada por los demócratas para vicegobernadora de Nevada y Biden había visitado el estado para expresar su apoyo a los candidatos. Él procedió a darme un fuerte beso lentamente en la parte de atrás de mi cabeza. Tras la polémica ocasionada por las comprometedoras declaraciones de Flores, Biden respondió a la controversia. He dado innumerables apretones de manos, abrazos, expresiones de cariño, apoyo y consuelo, y ni una vez nunca creí que actuaba inapropiadamente. Además, aseguró que desea escuchar el testimonio de su excompañera. Si se sugiere que lo hice, escucharé con respeto, pero nunca fue mi intención. Las acusaciones en contra del ex vicepresidente han sido tema de discusión durante años. En 2015 fue cuestionado por masajear la espalda de la esposa del entonces secretario de Defensa Ash Carter. Los señalamientos tienen lugar en medio de la expectativa de los votantes demócratas por la postulación de Biden como presidente de la nación en las elecciones de 2020. Al menos 2.000 personas se han manifestado en Santiago de Chile en repudio al sistema de jubilación heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Los activistas también rechazaron la reforma que el presidente Piñera pretende implementar. No más administradoras de fondos de pensiones. Con esa consigna, unas 2.000 personas salieron a las calles de Santiago el domingo, reclamando el fin del sistema de jubilación heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Las AFP chilenas son duramente criticadas por entregar pensiones que en muchos casos se encuentran por debajo del sueldo mínimo, que en Chile ronda los $400. Otro de los puntos rechazados es que los aportes para las jubilaciones son realizados solo por el empleado y no por el empleador. El sistema de pensiones que existe en Chile, de capitalización individual, no ha logrado dar respuesta a las pensiones que tienen la mayoría de los jubilados en Chile, siendo la mayoría viviendo en condiciones de pobreza. Por eso tenemos que organizarnos y decir que necesitamos cambiar este sistema. El presidente Sebastián Piñera anunció el año pasado una reforma del sistema, pero los manifestantes reclaman que se elimine por completo. Las administradoras de fondos de pensiones fueron creadas durante la dictadura de Pinochet por José Piñera, hermano del actual mandatario,
como un sistema pionero de capitalización individual que luego fue utilizado como modelo en varios países. La situación de los medios de comunicación en Nicaragua y Venezuela son los temas que más preocuparon o más preocupación han dejado en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que concluyó en la ciudad colombiana de Cartagena. La organización se ha comprometido a seguir de cerca, muy de cerca, los abusos contra la prensa en estos países de Latinoamérica y denunciar cualquier caso de abuso o censura. La firma de la declaración de Chapultepec por parte del presidente Duque fue uno de los principales objetivos cumplidos en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que se desarrolló en Cartagena. Comprometiéndose, sellando su compromiso ya manifestado en muchas ocasiones con la libertad de prensa, es muy importante. La libertad de prensa y el atropello de dictaduras en Venezuela y Nicaragua son dos de los puntos más importantes que la CIP apuntará para la próxima reunión. Con Nicaragua la alerta quedó hecha. Nicaragua, yo creo que es uno de los casos más dramáticos, que haya ya 500 ciudadanos asesinados en un año, más de 60 periodistas exiliados. Los periodistas destacaron el acto de reparación a los familiares de Nelson Carvajal, periodista asesinado hace 20 años, como un punto alto en esta reunión de medio año de la CIP. En España, la policía ha rescatado a 11 jóvenes venezolanas que eran llevadas a este país para ejercer el oficio de la prostitución. En el operativo fueron capturados delincuentes de esta misma nacionalidad y también españoles. La noticia enseguida con Marcelo Moncayo en Madrid. Marcelo, un buen lunes. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. De este día, la Policía Nacional Española dio más detalles sobre el operativo Maracaibo, que permitió la liberación de 11 chicas venezolanas que fueron traídas con engaños hacia España para luego ser obligadas a prostituirse utilizando distintos métodos de coacción. Estas mujeres fueron llevadas a distintas ciudades españolas y en departamentos de alquiler turístico fueron obligadas a prostituirse y luego eran rotadas por otras ciudades españolas en donde eran ofrecidas a prostíbulos y a clientes habituales de esta organización. Según la policía, fueron 11 también los detenidos, principalmente de ciudadanía venezolana, pero también varios de españoles. Lo que hacían era captar a estas mujeres en situación precaria y vulnerables por la situación en la que vivían en su país de origen, les ofrecían un trabajo inexistente y luego además también cubrían toda la fase de traslado. Diferentes gestiones que hacían de reserva de hoteles, billetes y otras que eran necesarias para el viaje ya suponían que las víctimas contraían una deuda con la organización que luego forzaban o eran forzadas para que pagaran a través de la prostitución. Eran amenazadas y eran coaccionadas, también eran agredidas físicamente, estaban controladas en todo momento por los responsables de la organización, fiscalizaban absolutamente todos los contactos que tenían y también los servicios sexuales que ofrecían y las mujeres o muchas de las veces lo que hacían era que además esa deuda iba aumentando si por ejemplo no cumplían los plazos necesarios o también les ofrecían la organización regularizar su situación aquí en España a cambio de más dinero. Amigos televidentes de la mañana, y en estos momentos las investigaciones continúan abiertas para sobre todo determinar si hay más mujeres de nacionalidad venezolana que hayan sido afectadas y perjudicadas por esta red de proxenetas. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte desde España. La coreógrafa alemana Sascha Waltz cumple 25 años de carrera artística. Una carrera que la ha llevado a importantes escenarios alrededor de todo el mundo y por la que ha recibido múltiples reconocimientos, como la Orden de las Artes y Letras del gobierno francés. Desde Berlín, Juliana González, de nuestra cadena aliada Deutsche Welle, nos tiene el reporte. Adelante, Juliana, te escuchamos. Muy buenos días, Ruth y televidentes de la mañana. La artista Sascha Waltz se hizo conocida a través de sus proyectos Diálogos, coreografías con las que tomaba el control de lugares públicos vacíos como museos e iglesias. Pero fue su obra Alle der Kosmonauten la que marcó el ascenso de su carrera en el teatro danza. Creada en 1996, esta pieza cuenta la historia de 3 generaciones de una familia que habita un reducido espacio en un barrio obrero de Berlín.
y en el sofá, en medio del escenario, se convierte en elemento central para escudriñar a cada uno de los personajes. Pero no solo la experimentación y las temáticas sociales contemporáneas definen las coreografías de vals. Otro elemento central es la escogencia de sus bailarines. Aquí la diversidad juega un papel central. Sasha Valls produce además piezas experimentales, pero también complejas coreografías para óperas. Pero hace un par de años regresó a sus raíces experimentales con la obra Criaturas. Aquí destacan los movimientos llenos de energía y de elegantes sincronías, pero también sus excelentes colaboraciones, por ejemplo, con el vestuario que corre por cuenta de la diseñadora Iris Van Herper y la música electrónica de Soundwalk Collective. Esta pieza es una mirada a las profundidades del alma humana, las ansias de poder, la discriminación y la impotencia. Sasha Valls es sin duda una apasionada del baile. Este verano europeo no solo seguirá al frente de su compañía de danza, sino que también asumirá como codirectora del Ballet Estatal de Berlín, un nombramiento muy polémico. Y es que para los puristas, Valls representa la antítesis de lo clásico y temen que los pies descalzos se impongan a las zapatillas y la agresividad a la delicadeza de los movimientos del ballet. Pero solo hasta abril de 2020, cuando estrene su primera obra al frente del Ballet Estatal, podremos saber si encontró un punto común entre la modernidad y lo clásico. Me despido con esta información desde el canal DW Deutsche Welle y volvemos la próxima semana con más temas culturales europeos. Gracias, Juliana, por tu reporte. Así es, nos vemos la próxima semana. Vamos de nuevo a una pausa comercial. Vamos a continuar con el repaso de las noticias internacionales y registramos inmediatamente la tragedia que se vivió en Perú. Al menos 17 muertos deja un incendio en un autobús en Lima. El incendio se inició en el motor ubicado en la parte posterior del vehículo. Las llamas de propagación se propagaron inmediatamente. Sucedió en el bus de un transporte interprovincial en una terminal del populoso distrito limeño de San Martín de Porres, en uno de los peores accidentes masivos registrados en la capital peruana en las últimas 2 décadas. La estación terminal Fiori, donde ocurrió esta desgracia, operaba ilegalmente, había sido clausurada por las autoridades municipales en enero del 2018 debido a la venta clandestina de combustible para los vehículos de transporte público. La mayoría de las víctimas han sido ubicadas en las escaleras que conectan a los 2 pisos de este transporte. Sin luz ni agua potable, así se desatan nuevas protestas en Caracas. La falta de agua causada por una semana de apagones en Venezuela ha llevado a muchos a las calles para protestar en contra de Nicolás Maduro. Denuncian que las manifestaciones han sido reprimidas por los denominados colectivos, grupos armados afines al régimen de Maduro. Estos videos circulan en redes sociales, muestran a estas personas disparando incluso contra la población. Y en medio de todo esto sale Nicolás Maduro. Ha anunciado el inicio de un plan de racionamiento eléctrico en Venezuela que va a durar 30 días. En su primera aparición en cadena nacional desde la más reciente ola de cortes que se ha dado en Venezuela, Maduro ha explicado que durante este tiempo van a buscar equilibrar las fallas que ha presentado el sistema. El régimen insiste en que los apagones han sido ocasionados por un supuesto sabotaje, pero la oposición a Maduro denuncia que es por la falta de mantenimiento de las redes. Estamos concentrados. En primer lugar, yo concentrado en reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos y en restituir de manera paulatina, en un régimen autoadministrado de carga, restituir el servicio eléctrico a nuestro pueblo. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país. Dice Donald Trump que tiene sobre su escritorio todas las opciones. Además porque ya había sido anunciado no sé cuántas veces
por los voceros del gobierno estadounidense, del gobierno imperial de Donald Trump, se van a quedar sin electricidad. Lo dijeron una y mil veces. ¿Qué gana? ¿Qué gana nuestro pueblo? ¿Qué gana? Nada. La situación en Venezuela se agrava por la falta de agua. Como le hemos dicho, miles de personas no tienen agua precisamente por la falta de electricidad y se han trasladado a la montaña El Ávila. Ahí este lugar se ha convertido en el sitio donde las familias se reúnen con cubos, con jarras para llenar estos recipientes de agua, poder lavar los platos, cocinar algunos alimentos o fregar la ropa. El servicio de camiones cisterna de agua para los edificios u hospitales o para particulares es cobrado de entre 40 y 80 dólares por camión en un país donde el salario mínimo es de 6 dólares al mes. Esto obliga a cientos de personas a recoger el agua de manantiales, de fuentes en la montaña o incluso en los drenajes de agua lluvia. La razón es que ahorita no tengo agua en mi casa. La única forma de conseguirla ahorita es venirme aquí, yo la recojo, me la llevo a la casa. Se sabe que ahorita hay un problema de apagones de luz y con eso las cisternas no están llegando como debe llegar. Y bueno, me vengo para acá a buscar el agua, pues, simplemente. Los disparó, el hombre sacó una arma y comenzó a disparar. Esto sucede en Nicaragua. La oposición ha convocado nuevas manifestaciones y una permanente movilización contra el régimen de Daniel Ortega. El fin de semana, la policía y paramilitares sandinistas reprimieron una marcha antigubernamental, pese a que el gobierno se había comprometido el viernes a respetar el derecho a la protesta, a la manifestación. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a la OEA y al Vaticano a reevaluar con urgencia, han dicho, la crisis nicaragüense, que el próximo 18 de este mes cumple ya un año. El rapero estadounidense Nipsey Hussle fue asesinado a tiros en Los Ángeles. Este músico de 33 años ha sido atacado junto a otras 2 personas en el estacionamiento de una tienda de ropa de su propiedad en el sur de la ciudad. Horas antes del crimen, el rapero puso un mensaje en su red social, en Twitter, que decía: tener enemigos fuertes es una bendición. El músico nominado al Grammy era padre de 2 niños. En las últimas horas, la Casa Blanca ha reiterado que el presidente Donald Trump podría cerrar la frontera con México esta semana. El mandatario busca frenar la llegada de inmigrantes a territorio estadounidense sin importar las consecuencias económicas para ambos países. El pasado viernes, Trump ya amenazó a través de Twitter con cerrar la frontera sur si el gobierno de López Obrador no frena de inmediato, dijo, toda la inmigración ilegal. El Papa Francisco asegura que los políticos que quieren muros para impedir la entrada a sus países de migrantes van a terminar siendo prisioneros de estas barreras. Así respondió Francisco en su vuelo de regreso a Roma desde Marruecos a la amenaza del presidente Donald Trump de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México y ante la inminente llegada de nuevas caravanas de inmigrantes centroamericanos. El pontífice también se refería a la valla que propone el presidente de Vox, de una fuerza política, para evitar la llegada de africanos a España, esto pues en el enclave español de Ceuta y Melilla, en territorio marroquí. Ha dicho que hay que levantar un muro y que lo pague Marruecos. Sentimos dolor cuando vemos personas que prefieren construir muros. ¿Por qué sentimos este dolor? Los constructores de muros, ya sean de alambre o ladrillos, terminarán convirtiéndose en prisioneros de los muros que construyen. No cabe en mi cabeza ni en mi corazón tanta crueldad. Ver personas que se ahogan en el mar Mediterráneo. Esta no es la manera correcta de resolver la migración. Entiendo que es una papa caliente para los gobiernos, pero deben resolverlo de otra manera, con humanidad. Cuando vi ese alambre de púas con cuchillas en la frontera española de Ceuta y Melilla, apenas podía creerlo. Tragedia en China. Al menos 26 bomberos han perdido la vida mientras intentaban apagar un incendio forestal en la provincia central de Sichuan. Este fuego se originó el sábado, se extendió rápidamente. Por eso decenas de equipos de socorro habían llegado a esta zona. Según testigos, un cambio repentino en la dirección del viento hizo que los bomberos fueran rodeados por las llamas. Un alcalde
alcalde peruano que busca declarar a su ciudad libre de venezolanos ha sido objeto de fuertes críticas. El mandatario local de Huancayo insiste en defender la polémica iniciativa por considerar que estos migrantes son responsables del aumento de la inseguridad y del comercio informal. El gobierno de Perú rechazó cualquier acto de xenofobia y ha llamado a las alcaldías del país a ser inclusivas con los venezolanos. Una ciudad libre de venezolanos es la premisa impulsada por el alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín. A través de un comunicado, el mandatario local ratificó su postura poco después de haber hecho las polémicas declaraciones. Frente a la creciente y descontrolada presencia de ciudadanos extranjeros en nuestra ciudad, la misma que conlleva el crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos, el alcalde Henry López reiteró su posición de decretar Huancayo libre de venezolanos. El comunicado divulgado a través de redes sociales despertó indignación entre la comunidad venezolana en Perú. En el texto se comunicó que se realizará una ordenanza municipal en contra de los migrantes. A mí me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto, y si por eso los venezolanos me van a agredir o a insultar, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad. La política del alcalde buscaba deportar a cualquier ciudadano venezolano que no tuviera un permiso de residencia. El Ministerio de Cultura rechazó cualquier acto de discriminación y xenofobia. Las declaraciones emitidas por el alcalde de Huancayo contra los migrantes venezolanos resultan inaceptables en un Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales. Asimismo, el gobierno instó a las autoridades a lo largo del territorio a promover políticas inclusivas con los migrantes. Bueno, y mientras algunas autoridades no quieren venezolanos en su territorio, hay en cambio reinas de belleza, ex Miss Universo, que se unen para apoyar la recolección de ayuda humanitaria para Venezuela. Las venezolanas Dayana Mendoza y Estefanía Fernández, junto con la colombiana Paulina Vega, han encabezado una campaña para recolectar alimentos, medicinas también, en medio de la crisis grave de desabastecimiento en territorio venezolano. Por la crisis que estamos viviendo todos los venezolanos, tanto adentro como fuera de nuestras fronteras. Y por esta razón decidimos unirnos tanto a Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, como Paulina Vega, también Miss Universo colombiana, para hacer un cambio y generar un pequeño impacto. Pasarle al lado del hermano, independientemente de donde venga, y ver la necesidad y no tenderle la mano, para mí es un acto un poco más allá de, puede ser hasta un acto cruel que no refleja realmente la felicidad que queremos vivir todos. Queremos agrandar la ayuda, queremos llevarlo a una mayor escala, no solamente a los venezolanos, sino también a los colombianos retornados. Y esto es simplemente un mensaje importante de la unión que tenemos que tener. Gracias, Juan Felipe, por ese resumen deportivo. A ustedes, gracias por su sintonía con la mañana de NTN 24, deseándoles que empiecen muy bien su semana de labores, por supuesto, el mes de abril. Y los dejo enseguida en compañía del Club de Prensa con Gustavo Alegre.